Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe este último lunes del mes de noviembre, esperando ya que esté haciendo los preparativos para pasar un fin de año con seguridad, sin pólvora y cuidando también su dinero, ¿verdad? Hay que hacer los gastos que podamos pagar. Hoy fíjese que vamos a hablar precisamente de la nueva elección del Consejo Nacional de Salario Mínimo y para ello, por supuesto, tenemos las voces autorizadas, iniciando por la ministra de Trabajo y Previsión Social, licenciada Sandra Guevara, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, ministra. Muchas gracias. Un agradecimiento siempre a Gente Ve por permitirnos estar este día para dirigirnos a la ciudadanía con un tema de mucho interés para toda la clase trabajadora. Así es, y por supuesto esta parte del equipo de trabajo de la ministra. Estamos presentando al licenciado Walter Zúñiga, él es jefe jurídico del Ministerio de Trabajo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Y también el presidente del Consejo Nacional de Salario Mínimo, el licenciado Alejandro Rosales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, pues como ustedes saben, ha habido unos procesos, pero también informaciones muchas veces malintencionadas sobre este proceso de elección. Así que yo quisiera que la ministra nos pusiera en contexto cómo se está desarrollando este proceso de elección, sobre todo por el tema de la representación laboral, también la parte empleadora del Consejo. Muy Ministra. bien. Muchas gracias. Bueno, informarle a toda la ciudadanía que estamos llevando a cabo este proceso de nueva representación laboral y también patronal. Es un proceso administrativo que el Ministerio de Trabajo le corresponde y para ese efecto esta titular ha tenido que, mediante 2 acuerdos ministeriales, delegar tanto la comisión de elección para el nombramiento del Consejo Nacional de Salario Mínimo y la otra es la comisión de escrutinio. Esto, por supuesto, está basado en base legal al artículo 151 del Código de Trabajo y también al artículo 10 del Reglamento de Elección, que establece que los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones por un periodo de 2 años y ejercerán sus cargos hasta que los sustitutos tomen posesión de los mismos, pudiendo ser reelegidos o refrendados en sus nombramientos. Eso lo establece el Código de Trabajo, artículo 151, y también se retoma en el artículo 10 del reglamento. Siendo así, digamos, la base legal, emití 2 acuerdos para elegir a la comisión que va a llevar a cabo el proceso de elección. De manera que parte de las personas que me acompañan, el licenciado Roberto Rosales, presidente del Consejo de Salario Mínimo, y el licenciado Walter Zúñiga, son parte de la comisión. Además se encuentra la directora ejecutiva, la licenciada Beatriz de Paul, y también el licenciado Vladimir Stanley, que es el jefe del Departamento de Organizaciones Sociales y un colaborador, en este caso, de prensa. Esto, digamos, conforma la comisión. La comisión es la encargada o la responsable de hacer, digamos, la logística o lo que conlleva el proceso, desde la publicación, elaborar el instructivo, que es, digamos, el que nos posibilita, digamos, llevar a cabo este proceso y, obviamente, establecer, en este caso se establecieron 3 convocatorias. Estamos en la recta final, iniciamos el día 31 de octubre y estamos finalizando el día de mañana, que es el último día para poder recepcionar o recibir, digamos, los sobres, en este caso, de los sectores, tanto empleador y también en este caso los trabajadores. Ese, digamos, es el proceso que hemos llevado a cabo y que por supuesto se han acercado ya muchos sindicatos y por supuesto también de la representación laboral. Eso, digamos, en términos globales.
Es el proceso que a este momento hemos llevado a cabo y que esta comisión de elección finalizará su mandato con la recepción de todos los sobres que vamos a tener tanto de las dos representaciones patronal. ¿Cuál es el plazo, ministra, para recepcionar estos sobres? El plazo es el día de mañana. Mañana finaliza, así que hago un atento llamado para quienes todavía no han llegado a entregar su papeleta, que puedan llegar para entregarla. Muy bien. Tal vez el jefe jurídico del Ministerio de Trabajo, licenciado Walter Zúñiga, nos podría también explicar en qué consiste y cómo trabaja la comisión de escrutinio. Bueno, sí, primeramente la comisión de escrutinio fue delegada por la señora ministra mediante acuerdo ministerial para llevar a cabo lo que es la realización del proceso electoral. Ya lo decía ella, pues desde el inicio, desde las publicaciones en periódico de mayor circulación, que en este caso fue la prensa gráfica, así como también la preparación de toda la logística de las personas que van a estar entregando la papeleta, ¿verdad? Y asimismo recibiéndola. Se ha instalado un equipo que está encargado de todo eso. Aparte de ello también hay personal que está pendiente como de un protocolo para atender a las personas que llegan a dejar su papeleta. Están un poco a veces desorientadas con lo que es el lugar donde está situado, pues donde se va a ir a entregar esa papeleta o a recoger. Aparte, comentarles de que esta comisión, pues una vez tenga todos los sobres ya sellados, ¿verdad?, que entreguen tanto la parte patronal como la parte laboral, procederá a entregarse a la comisión de escrutinio, que es la que se va a encargar, ¿verdad?, de hacer el conteo de votos para determinar quién serán las personas representantes en el nuevo consejo, una vez se termine ya definitivamente el proceso que estamos llevando a cabo. Tenemos declaraciones que hemos estado viendo en diferentes medios de comunicación del movimiento laboral salvadoreño. Ellos, sabemos que es un sindicato que aglutina, ellos dicen que son del sector, que el sector público no tiene derecho a votar, y que sin embargo el Ministerio de Trabajo ha dado ese derecho. Usted como presidente del Consejo, si le puede explicar a la ciudadanía, pues qué opina al respecto de estas declaraciones, licenciado Rosales. Bueno, en principio creo que es un desconocimiento de la legislación laboral vigente en el país, porque El Salvador suscribió el convenio 87 en 2009 y eso da pauta para la organización del sector público. Y no hay ningún impedimento que diga que no pueden participar los sindicatos del sector público. En 2013 se hizo una petición al respecto para poder participar. Desde allá ha iniciado un proceso de participación y bueno, la Constitución manda a proteger y desarrollar el sindicalismo. La prohibición de la Constitución es únicamente sobre el derecho a huelga. Pero cuando ya se firman el convenio de la OIT 87, nace el derecho de sindicalización y hay razones de fondo. Los empleados públicos tienen interés en el salario mínimo, claro, es un tema de país, nos interesa a todos. El tema del salario mínimo es la base de negociación para los contratos colectivos, ¿verdad? Ahí se dan las mediciones. Por otra parte, la cuota de aguinaldo se incrementa en la medida que incrementa el salario mínimo, otro interés bastante natural de los trabajadores públicos. Y por último, en lo que tiene que ver, el patrono, gobierno, está representado en el Consejo. Los trabajadores tienen también su derecho de estar representados en ese Consejo. Pero básicamente es la disposición que hay ya del tratado, que hay organización sindical y un hecho fundamental que con la ministra lo analizó el equipo, la comisión, es que nosotros autorizamos todos los sindicatos del país, incluidos los sindicatos privados. Una vez y cuando estén legalmente constituidos y cumplan todo lo de la ley, por supuesto. Todo el registro se lleva en el Ministerio de Trabajo y se le da todo el proceso de ley. Por lo tanto, no hay ningún impedimento y hay un hecho ontológico en derecho. Nadie puede ser excluido de la comunidad a la que pertenece. El principio de solidaridad, uno no puede ser excluido de la comunidad a la que pertenece. El sindicalismo se rige por un principio de la solidaridad. Y el salario mínimo es de común, es un hecho común para los trabajadores. Y la Sala de lo Constitucional, la de 2006,
en su resolución 26/2006 estableció que el salario mínimo constituye un derecho fundamental. Por lo tanto, es de interés de todos los salvadoreños y más de los sindicatos organizados. Digamos que esas son como, aparte del fundamento legal, las variantes de orden sociológico, si quiere, y de representación de los trabajadores. Y bueno, somos un gobierno que pregona con el ejemplo. Alguien diría, bueno, y con esta agitación que hay en el sector público, el gobierno no les debería permitir participar. No, no, tienen ese derecho, es democracia. Y desde esa perspectiva, pues, jurídica, social, se tomó la decisión que en esta vez sí pueden participar. Quizás hay varios vacíos de información o seguramente ignorancia interesada en este tema. Quisiéramos que la ministra nos pudiera explicar también, para que la ciudadanía conozca, qué es esto del instructivo de elecciones, cuáles son las funciones de este reglamento, porque probablemente tampoco esté como muy en conocimiento de esta parte, de este movimiento, el instructivo electoral. Muy bien. Bueno, este documento se ha elaborado por la Comisión de Elección de la convocatoria de esta nueva representación que va a tener el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Y en realidad el contenido lo que establece es cómo va a funcionar este proceso, cuáles van a ser los pasos, los procedimientos y, por ejemplo, en uso de esas facultades, por supuesto que esto ha sido también aprobado bajo un acuerdo ministerial, tal como lo establece, ¿verdad?, desde la perspectiva del ámbito administrativo como competencia que tiene este ministerio. Aquí, por ejemplo, establece cómo va a estar conformada la comisión de elección que ya mencionábamos y también la comisión de escrutinio y cuál va a ser su papel, cuál va a ser su rol. Está muy claro aquí. Además, también esta comisión, digamos, documento de instructivo para elegir a estas representaciones está basado también en el reglamento del año 1964, que es un documento legal que está, digamos, fundamentado en el diario oficial y que es este, por ejemplo. Nos estamos basando a este, digamos, documento, ya sabemos que es bastante viejito, pero es el documento base. 52 años. Sí, y quiero decir, tiene varios capítulos, ¿verdad? El primero, digamos, es este proceso que ya comentaba de la comisión, cuál es el papel que va a tener, digamos, esta comisión de elección. El otro es cuáles son los requisitos para ser electas las personas de estas representaciones. Entonces aquí se establece que debe de ser de nacionalidad salvadoreña, debe saber leer y escribir y debe de ser una persona mayor de 25 años. Esos son los requerimientos. Y luego, cómo deben, en este caso, la papeleta, cómo deben de recepcionarse la papeleta, tanto para el sector empleador y también para el sector, en este caso, laboral. De manera que esas papeletas son las que se han entregado a los dos sectores. Por supuesto, uno dice que es para elegir a la representación laboral y la otra para la representación del sector empleador. Y aquí están las especificaciones de cómo deben de estar esas papeletas con números correlativos, quienes deben de votar, en este caso son sindicatos. Debo aclarar, no son federaciones ni confederaciones, son sindicatos. Y aquí establece sindicatos, repetimos, que estén legalmente constituidos y en el registro del Ministerio de Trabajo. Entonces aquí están claramente definidas, digamos, los lineamientos de cómo en cada caso deben de presentar las papeletas y por supuesto luego está la comisión de escrutinio, que también tenemos aquí los procedimientos de los cuales, en este caso, cualquiera que lea este documento, se ubica inmediatamente
de cuál es el proceso o el procedimiento para llevar a cabo, digamos, desde el inicio hasta el final. Y por supuesto, en este caso, la comisión de escrutinio, que también ha sido basado en acuerdo ministerial, en este caso va a tener la participación el sector empleador y el sector laboral. Es la vicepresidencia del sector empleador y la vicepresidencia del sector empleador, más la representación, en este caso de la dirección ejecutiva del ministerio, también el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo y las dos presidencias de ambos sectores. Y he tenido a bien pedirle a la Secretaría de Transparencia, Participación Ciudadana y Anticorrupción y a la Comisión del Tribunal de Ética Gubernamental que delegue a, digamos, una persona de cada una de estas partes para llevar a cabo un proceso transparente, un proceso que también cuando se haga el conteo de los votos mediante la comisión de escrutinio se tenga bien conocerse de primera mano y con una participación transparente. Entonces eso es, digamos, lo que encierra este documento y que está amparado legalmente en el reglamento. Eso es lo que establece y quiero quizás aquí decir algo que hemos tenido en este caso que solicitar que sean las personas secretarias generales, ya sean mujeres u hombres, de los sindicatos quien deberán retirar la papeleta para votar. Esto quiero decir, en términos de la costumbre, siempre se ha llevado a cabo este proceso y cada una de las representaciones sindicales ha asistido al ministerio. Y aquí me gustaría que el licenciado Rosales pueda participar porque tenemos ahí registros de anomalías del movimiento laboral salvadoreño que ha participado, y debo decirlo, en los entes tripartitos han sido, por ejemplo, partícipes del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Aunque está inactivo el Consejo Superior del Trabajo, también han tenido participación del Fondo Social para la Vivienda. También han sido partícipes, ¿cuál se me queda? El Seguro Social. De manera que las representaciones no ha sido solamente en un ente tripartito, pero además han sido representaciones que han tenido hasta 20 años de participar y han sido, digamos, como espacios exclusivos para estas representaciones. Muy bien, yo voy a tener que ir a una primera pausa y al volver queremos también aclarar cuál es la situación legal de los actuales representantes, ya lo adelanta un poco la ministra, pero realmente cómo están legalmente estas representaciones y algunas de estas anomalías que nos van a contar aquí. Ya regresamos. Conversamos sobre este proceso de la nueva elección del Consejo de Salario Mínimo. Queremos que el licenciado Rosales nos explique un poco sobre la actual situación de los representantes, la situación legal y cuál es el periodo de sus credenciales, cuándo vencen, cómo son los cambios. Bueno, este consejo inició en marzo de 2013 y finalizó el periodo de 2 años, marzo de 2015. Sin embargo, como estamos en un proceso también de revisar y proponer una nueva tarifas salariales, se tomó la decisión, bueno, que a la par que se estaba viendo todo este proceso de votación, revisando incluso el antecedente, hicimos hasta una matriz, nos fuimos hasta los libros de 1996, donde se empezó a hablar ya de hacerlo por medio de los secretarios y secretarias de los sindicatos. Entonces, encontramos los antecedentes y igual iniciamos, la señora ministra tomó la decisión de iniciar con ese consejo la discusión. Esto no es excepcional. Debo
relatarles que de acuerdo al libro de registros, de 2000 a 2005 no hubo elección de consejo, 5 años estuvo ese consejo. Y de 1976 se perdió esa época, todo el periodo de guerra, estuvo un consejo permanentemente que ni siquiera se encuentran los nombres. Y encontramos en el libro de actas procesos que se hicieron y no fueron firmados ni rubricados por las comisiones de elecciones, porque siempre hay una comisión, ¿verdad?, y que da el escrutinio, pero eso no fue firmado ni siquiera por los titulares de ese momento. Ahí está el libro. La UCA ha hecho una investigación de ese, y creo que en su momento va a dar la revelación del el resultado. Pero decir que en tanto no estén electos los nuevos, ellos se mantienen en sus cargos, porque la instancia es permanente. Y de acuerdo a algunas irregularidades que ustedes habían encontrado en las papeletas de anteriores votaciones, si nos puede contar qué ha pasado. Este es un caso que nos llevó a nosotros a poner ese filtro porque tenían que establecerse que fuera el secretario que retirara con su credencial vigente, porque este es, dicen, el buen sastre para muestra un botón, los demás a la camisa. Aquí ponemos una muestra de una misma persona que desde abril 2010, que fue la elección primaria donde entró este agrupamiento del Movimiento Laboral Salvadoreño, votó normal, retiró su papeleta, y 2013 se mantiene la misma secretaria general. Y aquí pongo en evidencia, son estas dos papeletas, ¿verdad? Solo para efecto, porque esto salió de un expediente, tiene el respaldo de la investigación en el Departamento de Organizaciones Sociales, porque fuimos a ver, bueno, la persona cambió de un periodo a otro o se mantuvo. Pues se mantuvo todo el tiempo. Se mantiene la persona, pero la firma es diferente. Mantiene. Entonces, encontramos esto, que esto es revelador. Las firmas. Si podemos poner cámaras, si nos puede hacer un acercamiento, por favor. Es evidente que son dos firmas. ¿Verdad? O sea, se supone que es la misma persona, pero esta es una firma y esta es otra firma. ¿Y qué dice al pie? Firma del secretario o secretaria general del sindicato, y acá también secretaria general del sindicato. Es decir, que siempre estuvo así la papeleta. En esto lo único que ha variado hoy que le pusimos nombre. Hemos puesto el nombre, que nos ponga el nombre, perdón. Eso, así. Esto, uno es 2010 y el otro es 2013, las dos elecciones. Quizá fue a registrar el cambio de su firma, no, tampoco. No, entonces de estos casos hay varios que nosotros encontramos y por eso dijimos, bueno, la única forma que tenemos acá es ponerle el nombre, claro, exigir la credencial vigente, que nos deje la firma estampada a la hora del retiro de la papeleta, y eso ha generado las reacciones y declaraciones por poner este mecanismo. Pero estamos haciendo justo que en definitiva es un ordenamiento, ¿no? Por supuesto, que no haya... El instructivo ahora sí está por autoridad competente por la ministra. Pero clarito, el instructivo que nos encontramos nosotros, el anterior que ellos aplicaban, primero decía que reúnan los requisitos del artículo 9, y cuando tú ibas a ver en el instructivo el artículo 9 era de la prórroga, y en el 17 estaban los requisitos. Y aparte de eso, nunca eso pasó por la autoridad en ese momento, el ministro de ese momento, que él lo legalizara. Entonces, eso no tenía ninguna validez. Pero el reglamento sí es el mismo de 1994, en el que están basadas todas las elecciones 2010, 2013 y esta de 2016. Muy bien. Tal vez, sí, la ministra me va a aclarar algo, y después quisiera que habláramos de los sindicatos que están de alguna manera participando, cómo se encuentran. A ver, ministra. Sí, es importante también decir que a mi llegada hicimos ese ordenamiento, y precisamente el Departamento de Organizaciones Sociales tuvo que llevar a cabo la digitalización de todo el archivo histórico del ministerio, porque ahí solo habían papeles y papeles. Se perdía un expediente, no había cómo recuperarlo. Y ya se ha tenido algún caso. Entonces, lo que hicimos también fue ordenar los requerimientos. Se pidió el vínculo laboral de los sindicatos, en este caso de los privados, de industria. Nada más de los independientes no se pide porque son por cuenta propia. Entonces, y luego la fotocopia o el DUI para comprobar la nacionalidad de las personas,
porque se prohíbe en este momento que haya, digamos, doble afiliación en uno o más, digamos, en dos sindicatos. Entonces, eso lo hemos ordenado y los únicos que se sintieron, digamos, como aludidos fueron ellos, estos señores del movimiento laboral salvadoreño, que por qué exigíamos esta documentación cuando se establece en el Código de Trabajo esos requerimientos. De manera que son los únicos que a estas alturas han reaccionado de esa manera. El resto de sindicatos todo lleva en orden, actualiza anualmente sus juntas directivas y están en regla. Todo se está ordenando de esa manera. Y aquí quiero decir algo que en realidad ya de alguna manera el licenciado Rosales lo comentó. Pero yo quiero traer a cuenta aquí porque el Ministerio de Trabajo hace erogaciones de estos señores. Desde el 2011, por ejemplo, podemos ver el comportamiento en este, digamos, listado, que son los mismos señores, el señor Huiza Cisneros, José Israel, recibiendo anualmente 2.228,85 centavos. Lo mismo el señor Miguel Ángel Alfredo Ramírez Urbina, que son los propietarios. Eso en calidad de dietas. Por solamente ir a la reunión del consejo. Exactamente. Y el señor Sánchez Cruz Israel como suplente y Esperanza Amaya José María con una misma cantidad. Los suplentes y los propietarios tienen una misma cantidad. ¿Reciben los suplentes también? Exactamente. Entonces, aunque no hagan suplencia, digamos que va el propietario. Van y suplen de igual manera la sesión. Pero aquí quiero decir, 2011, las mismas personas. Nos vamos al 2012, son las mismas personas. Aquí podemos ver, yo lo he subrayado en color fosforescente amarillo. Vamos al siguiente año, 2013, son las mismas personas, aquí lo podemos ver. Pasamos al siguiente año, 2014, son las mismas personas. 2015, son las mismas personas. 2016, son las mismas personas que por supuesto estamos ya en este proceso. Pero aquí quiero destacar que la cantidad que este ministerio eroga para ese consejo es de $43.404. Esto para poder desvirtuar también de que no tiene asignación presupuestaria este consejo. Por supuesto que tiene en dietas, tiene $38.404 y para funcionamiento tiene $5.000. Son $5.000, no $500 como alguien se refirió a que el ministerio no tiene asignación presupuestaria. Pero además... Y esto es anual. Esto es anual. 43.000. Anual. Pero además quiero decir que de igual forma, aunque no esté funcionando, en este caso, el Consejo Superior del Trabajo, y me voy a referir a una persona que es el líder, el señor Ricardo Soriano, esta persona ha tenido una erogación en el Consejo Superior del Trabajo por $117.065. Esta erogación en calidad de asesor del Consejo Superior del Trabajo. ¿Desde cuándo? Desde el 2006. A mi llegada, por supuesto, después de que se dieron una serie de situaciones, yo decidí que se le iba a modificar su contrato, porque están por contrato, y no solamente este señor representante del movimiento laboral salvadoreño, ha estado también, y ya no lo está, pero lo voy a aclarar, el señor Jiménez, que era el director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez. Yo indagué y bueno, supe que la junta directiva y el señor Dabú, en el momento en que él era el presidente, al parecer no tenían el conocimiento de esta erogación y sí lo mandaron a que no recibiera más esta erogación. Pero el ministerio ha estado erogando para estos dos señores fondos, aun cuando no estaba activo este consejo. Y esa fue una de las peticiones que este señor
me hizo a mi persona, dizque para apoyar la propuesta de gobierno en el salario mínimo, él me pedía que le diera esta erogación. Pero además, aquí quiero también decir que el sindicato Citracot, que quería también la credencial de una afiliación de 49,000 personas afiliadas, también quería que yo le diera la credencial. Obviamente yo les pedí que presentaran el DUI y el vínculo laboral. ¿Por qué? Porque son del sector construcción, que deben de presentar ese vínculo laboral. Nunca lo presentaron y yo, ¿qué debo de pensar? O lo dejo a criterio de la ciudadanía. ¿Qué podemos pensar cuando no presentan lo que se les pide? Entonces, esa es la manera, y además esta situación es fraudulenta, diría yo, es un ilícito que por supuesto hay, bueno, aquí lo está diciendo el licenciado Zúñiga, es falsedad material. En realidad hay otras papeletas, esto es un ejemplo nada más, pero me parece que el ministerio en este momento, en el proceso, estamos actuando apegado con base a ley y por supuesto de manera transparente, llevando a cabo el proceso, tanto de la comisión de elección y la de escrutinio. Además, lo ha dicho el licenciado Rosales, esto ha sido con base a, digamos, a un acuerdo ministerial, lo que anteriormente, en el pasado, pues no se ha tenido en regla. Ahora esto está. Es muy bueno que, así como otros medios dan la palabra a estas personas del movimiento laboral salvadoreño, que aquí nos están comprobando que tienen irregularidades, pues también den derecho de respuesta a la ministra para que vaya a explicar lo que está diciendo aquí en Gente Ve. Y yo quisiera que el licenciado Zúñiga nos diga en qué delito se puede caer con este tipo de irregularidades y cómo se encuentran los sindicatos que van a entrar a elección o que van a más bien a elegir sus representados. Sí, en este caso es claro, ¿verdad? El delito, si alguien está usurpando documentos que no le pertenece la firma de esa persona a la que está prácticamente representando, ¿verdad? Ahí se ve bien claro que quien hizo la firma pues ni siquiera revisó cómo se había hecho en la elección anterior. Y es obvio pues de que hay una falsedad material, ¿verdad? Y por eso se puede... el problema ahí es que habría que individualizar, ¿verdad? Pero principalmente la del problema sería la secretaria general, que ya el licenciado Rosales ha mencionado ahí, o sea, porque tiene diferente firma y habría que revisar lo que usted decía, tal vez en una forma así, ¿verdad? Como en broma, de que si se fue a registrar la diferente firma, o sea, yo creo que tal vez eso no pudo haber pasado, ¿verdad? Debido a eso es que nosotros llevamos al acuerdo de que un proceso transparente pues requiere filtro, ¿verdad? Y la mejor forma es hacerlo de esa manera, que sean los secretarios generales los que se identifiquen para retirar la papeleta, ya que son ellos los que la van a firmar. En algunas situaciones yo he escuchado que en base al reglamento los sindicatos se refieren al artículo 2, ¿verdad? Pero creo que se olvidan y omiten el artículo número 3, que dice de la siguiente manera: la papeleta deberá ser devuelta en sobre cerrado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, firmada por el secretario general del sindicato. Entonces esto a nosotros nos da la pauta que quien va a firmar esa papeleta es el secretario general. Por esta razón fue que nosotros tomamos a bien que fuera el secretario general quien retirara, ¿verdad? O la secretaria general del sindicato quien retirara la papeleta, porque sabemos que es la persona que va a firmar. Y eso nos da fe pues de que la persona existe, ¿verdad? Porque se ha dado el caso también en el ministerio de que hay muchos sindicatos, ¿verdad?, que han sido de sindicatos de papel, de puro documento. Entonces, prueba de eso es pues de que hay una gran acefalía de sindicatos porque ya no pueden comprobar que las personas que conforman la junta directiva existen, ¿verdad? Y eso a raíz de los controles que ahora pues se están llevando, ¿verdad? Como ¿Y ustedes cómo hacen esa comprobación, ese monitoreo de que realmente lo que el papel tiene existe, que es tal sindicato, es tal persona y todo? ¿Ustedes van a terreno o de qué manera lo comprueban? No, o sea, históricamente en el Ministerio de Trabajo creo yo que la gente solo llegaba con el documento, ¿verdad? Con el papel, por eso nosotros sindicatos de papel, ¿verdad? Con el papel, y esta es mi junta directiva y estas son la nómina de mis afiliados, y eso se registraba tal y como lo llevaban las personas, sin comprobación de nada.
¿verdad? Entonces, a la llegada de la señora ministra, lo que se ha tomado a bien es comprobar si realmente esas personas que están en el documento como miembros de la Junta Directiva existen. A raíz de eso se les ha pedido una fotocopia del DUI, ¿verdad? Para respaldar esa información que nos están presentando. Y con los afiliados se les está pidiendo que le coloquen a la par del nombre el número del DUI, porque nosotros podemos hacer cruce con el RNPN, ¿verdad? Para ver si la persona corresponde al DUI que nos están presentando. Y esos son los problemas que se han tenido, que ella mencionaba del sindicato Citracox, que es de este movimiento laboral salvadoreño, ¿verdad? Donde nos llevaron unas listas de 49,000 personas, pero solo los nombres de las personas, sin nada más. Entonces nosotros a eso no le dábamos una fe de que realmente las personas existían, pues no había número de DUI. Nada. Sí, entonces, y lo otro es que también a la Junta Directiva hoy en día se les está pidiendo el vínculo laboral, ¿verdad? Es que eso le iba a preguntar, ¿tienen que poner alguna boleta de pago o algún carnet o algo que identifique que efectivamente trabajan en tal o cual lugar o no? Así es, porque ya el Código de Trabajo en el artículo 225 nos habla de los requisitos, ¿verdad? Para ser miembro de la Junta Directiva, y entre uno de ellos dice que no sea de confianza del patrono. Entonces, ¿cómo vamos a identificar eso nosotros? A través de su documento donde diga el cargo que él tiene en la empresa, ¿verdad? O en la institución donde labora. Entonces, a raíz de eso se les ha estado pidiendo esa documentación y ha sido otro problema, pues porque la gente no quiere comprobar nada, ¿verdad? Y principalmente de este movimiento, que son los que más han reclamado. Con respecto al otro que usted me preguntaba, y eso sí yo quisiera aclararlo, es que constitucionalmente todos los sindicatos tienen el mismo derecho a participar. Y ya la señora ministra y el licenciado Rosales mencionaban de que los sindicatos están registrados a nivel nacional y el único registro es en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces yo quisiera mencionarles acá lo que textualmente dice el artículo 47 de la Constitución, ¿verdad? Que habla de que los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, y cualquiera que sea su actividad o naturaleza de trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, ¿verdad? Formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas, los funcionarios y empleados públicos y los empleados municipales. Entonces ya el artículo 47 da la apertura para que todos los sindicatos tienen el mismo derecho, ¿verdad? Y todos ellos están registrados en el Ministerio de Trabajo. Muy bien, tengo que ir a la segunda y última pausa y al volver vamos a preguntarle a la ministra esta campaña que va a iniciar mañana. Ya regresamos. Bueno, al aire ha quedado claro que la transparencia para la gente que hace las cosas chuecas, como decimos, o las hace mal, pues obviamente no le conviene. Es bueno que se ponga orden y en ese sentido la ministra ha puesto orden y obviamente por eso vienen las críticas, ¿verdad? Lo importante es que también se dé espacio, como dije anteriormente, a escuchar las diferentes versiones y sobre todo con evidencia, con papeles. Las palabras se las lleva el viento, los papelitos hablan. Ministra, el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, ISDEMO presentó también un informe sobre el estado de la situación de la violencia contra las mujeres. Usted, por ser una mujer que viene también de organizaciones de mujeres, defendiendo sus derechos, ¿cómo analiza los principales resultados? Sí. Bueno, un adelanto, digamos, que tenemos como país es la legislación de igualdad, que ya se ha estado implementando y de verdad los resultados que presentaba la directora Yanira Argueta dan aliento, pero todavía hace falta que mejorar sobre todo el tema de los feminicidios. Tenemos una cantidad aproximadamente de 450 mujeres asesinadas. Por supuesto, este dato es alarmante por el tipo de violencia que vivimos aquí en el país. Y luego, pues, lo que me gustó mucho fue
En cuanto a la implementación de las dos leyes, en cuanto a, por ejemplo, el tema de igualdad sustantiva, las unidades de género que están funcionando casi en todos los ministerios y en las autónomas. Eso es un avance muy sustancial. El dato no se me olvida, son 50 las que están funcionando. 20, creo que si no me equivoco, tienen sus planes de trabajo. Y por supuesto, 15 con presupuesto. Eso es importante. Toda política debe de tener recursos. Y yo debo decir, cuando yo llegué al ministerio, una de las cosas que le pedí al jefe de la UFI era revisar la parte presupuestaria. Debo decir muy gustosamente que más del 50% hemos destinado para actividades o acciones tanto afirmativas o para los servicios que el ministerio presta exclusivamente a las mujeres. Entonces eso es muy relevante. Lo otro es en términos de campañas, que también ahí se mostró quienes estamos también impulsando campañas, por ejemplo el MOP con el CITRAMS. En el caso nuestro tenemos la campaña del violentómetro laboral y hemos tenido también otras denominadas, por ejemplo, trabajo decente, libre de violencia para las mujeres. El tema también igual salario, igual trabajo. Esa es otra campaña que hemos llevado el ministerio. Y por supuesto todo esto tiene que ver desde la perspectiva de una transversalidad del enfoque de esta legislación implementada en el quehacer del ministerio. Desde esa perspectiva, en el plan estratégico institucional, a mi llegada, que lo trabajamos, tiene ese enfoque para el quinquenio. De manera que desde las direcciones, como es la Dirección General de Inspecciones, también estamos haciendo lanzamientos de planes especiales dirigidos exclusivamente a las mujeres. Por ejemplo, bueno, ahí salió una noticia bien pomposa y hasta con un doble sentido cuando yo visité los bares nocturnos. Un bar nocturno, por supuesto, por las condiciones en que muchas mujeres son contratadas y que tampoco tienen seguridad social o que no tienen un salario mínimo. Eso fue un plan especial que lanzamos. Luego también hemos lanzado el plan de lactancia materna. Por supuesto tenemos la ley. Estamos verificando que existan lactarios en todos los lugares de trabajo. Es importante que se dé... Y que den el permiso a las mujeres. Exactamente, que se dé el permiso. Qué bueno que ahora tenemos 4 meses para la empresa privada y para el sector público, en el caso después de haber dado, digamos, a luz una mujer. Entonces, hay avances importantes, pero todavía seguimos trabajando por mejorar, por avanzar en materia de igualdad sustantiva y también en materia de la Ley Especial Integral por una vida libre de violencia para las mujeres. Hay muchos retos, muchos desafíos que por supuesto tenemos que seguir trabajando para seguir avanzando. Por ejemplo, el tema de la paridad es un tema que todavía está por ahí. Y por ejemplo, bueno, en mi caso, las 3 ministras que habemos, ¿verdad? La doctora Violeta, Lina Poli y mi persona, en broma, pero es cierto, tenemos una ley que establece que al menos el 30%. Bueno, decimos, valemos un 10% cada una. Sí. Para bueno, reunir otro el 30%. día, ministra, las vamos a invitar a las 3 para ver cómo es la función realmente como mujeres y lo que han podido desarrollar. Pero también quisiera, antes de retirarnos, ya nos falta bien poquito tiempo, que nos digan cómo están las verificaciones del aguinaldo. Aquí la gente en redes sociales nos pregunta de las fechas para realizar el pago de los aguinaldos, licenciado. ¿Cómo es legalmente que en las empresas paguen? Sí, la ley ya establece, primeramente en el artículo 198 del Código de Trabajo, cómo es la forma de pago del aguinaldo, ¿verdad? Y es a partir del 12 de diciembre y tienen ellos hasta el día 20, ¿verdad? Normalmente el Ministerio de Trabajo pues se dedica a hacer inspecciones rutinarias, ¿verdad? Cuando viene esta temporada, por la razón de que muchas empresas a veces pues no cumplen con esa parte de la legislación.
¿verdad? Pero sí, eso es lo que normalmente se hace. Y aprovechando, quizás quisiera para que la señora ministra también haga la campañita de la calculadora que se tiene, pues antes no se tenía eso, es algo nuevo. Es un instrumento novedoso que tiene ya el Ministerio de Trabajo en la página web, pero me gustaría que fuera ella quien... Bueno, breve, el año pasado lanzamos la APP, la Calculadora de Derechos Laborales. Cualquier persona, y voy a decir, bueno, aquí tengo yo este celular, puede bajar una aplicación y puede hacer sus propios cálculos. Cuánto le corresponde de aguinaldo, cuánto le va a corresponder de, digamos, vacaciones, cuánto es la retención del seguro social o de la pensión de acuerdo a su salario. Ahí está. ¿Y en qué página se debe ir para bajar esa aplicación? Bueno, le vamos a dar... bueno, la información en la página del Ministerio. Ahí está, www.mps. Ahí está cómo poder, el paso a paso, bajarla. Y decir que el año pasado tuvo una visita increíble por las personas usuarias. Sigue vigente, la pueden seguir utilizando y por supuesto nuestro call center 130 al cual pueden llamar de manera gratuita para que también se les dé información de los cálculos o acercarse en una de las oficinas más cercanas del Ministerio a nivel nacional y por supuesto a nivel nacional. Pues con el tema de la pirotecnia, debo decir que igual ya como estamos finalizando el año, aparte de los aguinaldos, también hacemos un plan especial de verificación del pago de aguinaldo a las empresas, la verificación también del tema de la pirotecnia. Digamos, el Ministerio de Salud, FOSalud, vi que tiene también una campaña con bomberos. Sí. El Ministerio de Trabajo, por supuesto, nos sumamos a esa campaña y también vamos a los lugares donde trabajan, digamos, la pirotecnia, pero sabemos que esto trae muchos costos a nuestra niñez, ojalá algún día desaparezca, pero por eso hacemos estas inspecciones, sobre todo donde hay ventas también, para evitar un riesgo para nuestra niñez. Entonces, actuamos de manera conjunta, PNC, bomberos, por si hubiera niñez dentro de esos lugares para sacarla. Muy bien. Bueno, ya 30 segundos para el licenciado Rosales como presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo. ¿Va a haber elección? Por supuesto. ¿Cuándo podemos dar noticias ya? Bueno, el escrutinio es el 5 y solo estaría que la comisión de escrutinio pase los datos a la señora ministra y en conferencia revelaría el resultado. Además que en el instante la prensa va a tener acceso para estar certificando el resultado inmediato. Muy bien. Este se oficializa luego. Perfecto, entonces para cualquier información tendenciosa, aquí está la verdad. Ministra, gracias por venir. Un gusto, un placer y quiero felicitar a María T. de cariño por sus programas con el tema de género, con los derechos de las mujeres. Fue premiada por el IDEMU, así que me uno a esa felicitación por esa importante labor en GenTV. Muchísimas gracias, ministra. Ya sabe, aquí siempre las mujeres van a tener un espacio en GenTV. Le agradecemos, licenciado Zúñiga, su presencia también. Sí, no, gracias a ustedes, muy buenas noches y gracias también a este público televidente que hemos tenido en este breve espacio, ¿verdad? Pero de mucha importancia para la población. Licenciado Rosales. Gracias, igual siempre en lucha por la transparencia de los procesos y por darle institucionalidad al Estado salvadoreño. Muy bien, eso es lo más importante, transparencia ante todo, eso va a hacer crecer la ciudadanía, la institucionalidad y sobre todo pues para beneficio de la población. Gracias por su sintonía, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche en una nueva entrevista y a las 7 de la mañana esta entrevista en retransmisión, siempre aquí en GenTV.